Bueno, buenas tardes. ¿Cómo dice que le van? Les doy la bienvenida para el próximo encuentro que estaremos haciendo, un Crossfire, entre el doctor Ubertazzi y el doctor Brown. Quiero dar la bienvenida a todos y a todas que están del otro lado escuchándonos. El doctor Ubertazzi, médico ginecólogo, jefe de sección de uroginecología al servicio de ginecología del Hospital Italiano de Buenos Aires. Y el doctor Hernán Brown, médico ginecólogo del Centro de Estudio del Piso Pélvico de la Clínica de Las Condes de Santiago de Chile. Comentarles también de que esta actividad la estamos realizando conjuntamente con Chile. En este momento pueden ver en pantalla a todos los panelistas y también a María José Lazo, que será mi colega de Educación Médica en Chile. Muchas gracias por estar del otro lado. Y comentarles de que esta sección, este formato, consistirá en que el doctor Brown estará dando su presentación inicialmente, después el doctor Ubertazzi dará su contraparte del mismo bloque, y serán 4 bloques. Así que, bueno, vamos a hacer una mitad de los votantes. Para no robarme del poco tiempo que tenemos, quería agradecer a Promedo la invitación. Es para mí un honor poder compartir tribuna con el doctor Ubertazzi, a quien todos conocen, gran referente de la uroginecología, no solo en la región, excelente cirujano, mucha experiencia, y a quien agradezco también que lo conozco hace muchos años y he aprendido muchas cosas de él. Así que espero estar a la altura de poder compartir panel con él. Bueno, hola, buenas noches a todos, y quisiera también agradecer a Promedom, y en este caso en la persona de María José y de José. Y la verdad que somos amigos con Hernán, gracias por tus conceptos. Él es un gran uroginecólogo también, y lo respeto muchísimo como profesional por su honestidad intelectual. En general, la mayoría de veces no pensamos lo mismo, pero sobre todo lo aprecio muchísimo como persona, así que para mí es un gran gusto. Y bueno, vamos a ver cómo resulta este formato de los Crossfire, o los Fuego Cruzado, los Versus, como quieran llamarles. Bueno, Así que, muy bueno. esperemos. Muchas gracias, Enrique, muchas gracias, Hernán, muchas gracias, María. Bien, a ver si esto me resulta. ¿Se ve? ¿Se ve mi pantalla o no, mi presentación? Perfecto. Se ve. Perfecto. Vamos a partir entonces. Bueno, ya di los agradecimientos respectivos, ¿no es cierto? Este es nuestro Crossfire. Es la vía, en vía vaginal. ¿Tejidos nativos o mallas? ¿Cuál es nuestra verdad? Primero que nada, tengo que decir que no tengo conflictos de interés, ¿no es cierto? No tengo relación con la industria, solo de amistad. En relación a la corrección quirúrgica del prolapso genital, para poner un poco la base, sabemos todos, ¿no es cierto?, que alrededor del 50% de las mujeres multíparas van a desarrollar algún grado de prolapso de órganos pelvianos. Que alrededor de un 10%, dependiendo de las series, pero alrededor del 10% de las mujeres a lo largo de su vida podrían requerir alguna corrección quirúrgica de prolapso, y que existen múltiples técnicas y vías de abordaje. Básicamente, ¿por qué tantas vías de abordaje y tantas técnicas, y por qué estamos hoy día discutiendo acá? Porque tiene una tasa de fallos, todas ellas, que son mayores a lo que nosotros desearíamos. Quería partir con esta diapositiva, ¿no es cierto?, la revisión Cochrane del doctor Magen, ¿no es cierto?, que pone esto, ¿no es cierto?, que la colposacropexia vendría siendo como el gold standard para el tratamiento de los prolapsos del compartimento apical, pero en general para los prolapsos severos y muy importantes, probablemente esto es lo que debiésemos nosotros compararnos en cuanto a los resultados. ¿Por qué? Porque tiene tasas de curación muy altas, largo seguimiento. Recordemos que es una cirugía de los años de 1950, más o menos, tenemos mucho seguimiento. Sin embargo, y el gran problema es que requiere tiempo y destreza quirúrgica. Estas revisiones es para el caso de la vía abdominal, ¿no es cierto? No está exenta de complicaciones, y algunas complicaciones severas: hemorragia, lesiones ureterales, incontinencia, erosiones de malla, fístula a vejiga y recto, osteomelitis sacra, etc. Y entonces, lo que nosotros buscamos es si hay alternativas por vía vaginal. ¿Y por qué alternativas por vía vaginal? Porque es la vía de abordaje natural, ¿no es cierto?, para el ginecólogo. Tiene menor dolor, tiene menor estadía hospitalaria, tiene una menor tasa de complicaciones la vía vaginal, y tiene una pronta reinserción a la vía normal.
Cuando nos enfrentamos, ¿no es cierto?, a las técnicas por vía vaginal y a las alternativas por vía vaginal, podemos, y que es el objetivo de esta presentación y esta discusión, tenemos las técnicas más utilizadas, ¿no es cierto?, con tejidos nativos, que son la plastía anterior, la plastía posterior, combinación de ambas, y para la suspensión, ¿no es cierto?, apical, fijaciones al ligamento sacroespinoso y fijaciones altas a los ligamentos útero-sacro, probablemente son las técnicas más usadas en la actualidad. Y en relación al material protésico, tenemos, ¿no es cierto?, mallas biológicas, mallas sintéticas reabsorbibles y mallas sintéticas irreabsorbibles. ¿Qué dice la evidencia? Y volvemos, ¿no es cierto?, a nuestra base Cochrane, la revisión del doctor Maher, y en relación a las mallas sintéticas irreabsorbibles, tienen un mejor resultado anatómico. Tenemos a la izquierda, ¿no es cierto?, ahí el metaanálisis, tienen una menor percepción de prolapso en el seguimiento de parte de las pacientes, menor sensación de bulto, tienen una menor tasa de falla, tienen una menor tasa de reoperaciones por prolapso, por recidiva, y lo que sí es que no hay diferencias subjetivas en relación a las encuestas de satisfacción. Entonces podría alguien decir, bueno, se acabó el crossfire, fin del tema, y como diría la doctora Polo, ¿no es cierto?, caso cerrado. Sin embargo, aquí aparece la FDA, ¿no es cierto?, que empezaron a raíz de los reportes de erosiones, infección, dolor, fallas y problemas de la micción, en el año 2008, en octubre, ¿no es cierto?, emitió su primer warning acerca de estas notificaciones asociadas a problemas con mallas y kits para tratamientos de prolapso y incontinencia, que fueron seguidas de varias otras notificaciones, asuntos en la prensa, etc. Y el año 2016 terminan clasificándolos como dispositivos de alto riesgo. Acá vemos un trabajo interesante que más adelante lo vamos a citar, en Ontario, en Canadá. Vemos, ¿no es cierto?, la curva de las cirugías, ¿no es cierto?, como el año 2002 empezaron a aumentar las cirugías por el uso de malla, y el año 2008 aparece, ¿no es cierto?, el warning del FDA y hay rápidamente una caída. Luego se mantiene un poco la calma, se mantuvieron todavía las cirugías. En 2010 el gobierno de Canadá emite otro warning y empieza, ¿no es cierto?, el terror de parte de los cirujanos, y vemos este seguimiento hasta el 2012, vemos cómo van cayendo, y probablemente si esta curva se prolongara tendríamos una caída mucho mayor en la actualidad. Esto solamente acá, ¿no es cierto?, empiezan las cosas de prensa. Johnson y Johnson empiezan a requerir, ¿no es cierto?, que se analice el uso de estas mallas, el retiro del mercado. El año 2012 se retira del mercado varios productos de Johnson y Johnson, que probablemente era una de las compañías más grandes que comercializaba esta malla, y es seguida por muchas otras compañías que empiezan a retirar sus kits del mercado. ¿Y qué aparece? Aparece una especie de paranoia en el mundo, ¿no es cierto?, de la uroginecología en relación al uso de las mallas, y que a mi juicio al menos me parece que es un poco exagerado, y si bien yo estoy en la posición de no a las mallas, me parece que no puede ser esta paranoia nuestra razón para dejar de utilizar este tipo de elementos. Y vemos ahí, ¿no es cierto?, otro latinoamericano diciendo que no panda el cúnico o que no cunda el pánico, ¿no es cierto? Y que tenemos que tomarnos estas cosas con calma y revisar la evidencia que hay al respecto y ver cuál es la verdadera realidad que tenemos en relación a las mallas. Entonces dejo al doctor Ubertazzi para que siga con su presentación. Vamos a ver si se puede, ¿no? A ver. Compartir. No. Ahí está. Ahí se ve bien? perfecto. Bueno, perfecto. Coincido lo que dijo Hernán, pero bueno, vamos a ver otra forma. Antes de empezar, una guía para los oyentes. Yo voy a hablar de las mallas,
pero no de las mujeres de la civilización maya, sino de lo que se conoce en Latinoamérica, o como se dice, las mayas, o como dicen los brasileños, las astelas. Y esto todo se escribe mallas. Lo digo porque siempre por Latinoamérica nos cargan a los rioplatenses, a los de Buenos Aires y algunos de Uruguay también, que decimos las mayas con Y. Así que para que se sepa de qué estamos hablando, ¿no? Bueno, ahí está el debate, como se planteó, y en esta primera parte se me ocurrió como el juicio, o sea, de problema legal es lo que está en el aire. Veo ahí como a las mayas que están solitas, fíjense, ese acusado ahí con toda la gente, los fiscales y los abogados de la contra, etcétera, está solito. Pero a mí me parece que no son los únicos culpables y hay que ver si son culpables también, o qué porcentaje de la culpa tienen. Más justo hubiera sido algo así, ¿no? De varios acusados, todos juntos. Y bueno, vamos a ver quiénes son todos los responsables de todo este problema. Bueno, las compañías, bueno, que produjeron estos dispositivos, a las cuales también hay que agradecerle por la innovación, ¿no? Pero quizá en donde fallaron fue en ese marketing excesivamente agresivo, entrenamientos masivos de médicos no especialistas. Entonces eso evidentemente derivó en una tasa alta de complicaciones, que por otra parte era esperable, ¿no? Pero no le echemos toda la culpa a las compañías, ¿eh? También los médicos, nosotros mismos, somos responsables, uno sabe lo que puede hacer y lo que no puede hacer, ¿no? Así que realmente hay que capacitarse. Digamos, si uno no está capacitado, no puede realmente hacer ciertas cirugías. Después, bueno, en Estados Unidos, sobre todo, ¿qué pasó? Bueno, los mismos médicos que trabajaban para las compañías realmente después se convirtieron en súper especialistas en sacar mallas, es decir, porque también el negocio pasó a ser sacar mallas. Y sacar mallas no solo a pacientes que necesitaba que se la saque porque estaba mal colocada o dándole síntomas, sino a otras pacientes que también no tenían ningún síntoma, pero para poder hacer un juicio necesitaban sacarle la malla. Así que todo eso ha pasado. Y también hay otro grupo de médicos entre los que yo me puedo incluir, y bueno, también puedo decir que tengo conflicto de interés porque tengo relación con Promedón en diferentes áreas, sobre todo porque creo en las mallas para el tratamiento del prolapso, pero hemos visto montones de cosas, entrenamientos, pseudoentrenamientos, médicos por ahí que decían una cosa en la tribuna y después hacían otra cosa. Yo tengo la conciencia tranquila y, digamos, todo lo que he dicho en las conferencias es lo que he tratado de hacer en mi práctica, y hemos tratado a lo largo de los años, junto a mi equipo, tratar de mejorar este tipo de técnicas. Pero bueno, sigamos analizando los otros acusados, la FDA. La FDA aprobó por la famosa enmienda 510K a todos estos dispositivos, porque eran parecidos a otros. Después, bueno, empezó a sacar los warnings, cuando empezaron a aparecer las complicaciones. Y ahí, bueno, ¿qué pasó? Terminó prohibiendo las mallas transvaginales para tratar el prolapso en los Estados Unidos de América. Y ocurrió en algunos otros países, sobre todo los del Commonwealth. Entonces, en mi opinión, bueno, la FDA falló en alguno de sus mecanismos. Muy bien, ¿quién más? Bueno, en Estados Unidos ustedes saben que la industria del juicio es, digamos, es un emporio prácticamente, los abogados son muy poderosos y nos podemos encontrar con abogados como como Saúl, todos lo conocen, o los que miran Netflix, es una de mis series favoritas. Mejor llámelo a Saúl, que le va a solucionar cualquier problema y va a inventar las pruebas, etc. Pero Saúl necesita a veces cómplices. Se han visto casos en Estados Unidos donde había jueces
que tenían agentes que ofrecían dinero a los médicos para que pusieran en el parte quirúrgico que el producto tenía alguna falla, porque las demandas en general se le hicieron a las compañías y se le han sacado más de 7 billones de dólares. Así que eso también ha pasado en los Estados Unidos. Bueno, y para ir terminando, nadie niega que haya habido o hay todavía mujeres dañadas por estos dispositivos. Y también vemos que en muchos países las mujeres se agruparon para reclamar, y cuando se agruparon para reclamar, enseguida también entró otro actor que también puede ser alguno de los culpables, los medios que, bueno, amarillizan el problema, no sé si existe el término, pero eso fue lo que ocurrió. Pero bueno, con todo esto diríamos que nunca ningún cirujano más en ninguna parte del mundo debería haber usado mallas, pero en el año 2018, durante el Congreso de Yuga, mi amigo Willy Dávila presentó esta encuesta que hizo entre todos los asistentes al Congreso, y fíjense que el 52% de los uroginecólogos del mundo todavía usaba mallas, vaginales estamos hablando, y en Latinoamérica y Estados Unidos el 60%, esto era antes de la prohibición en Estados Unidos, lógico. Fíjense, en Europa del Este el 80% usaba mallas, el 75% en Europa mediterránea y Oriente. En cambio, en Europa del Norte, solo el 40%, y casi no se usaban en Oceanía porque ya iban hacia ya creo que estaban prohibidas. ¿Qué decían los que no usaban las mallas? Bueno, por los costos, porque estoy conforme con mis resultados con los tejidos nativos, prefiero la colposacropexia, le tengo miedo a los juicios, no existen en mi región, o un grupo, las pacientes no quieren que le coloquemos estas mallas. Y la última para este primer capítulo es, fíjense que el 74% de los cirujanos no pensaba que las mallas debían usarse siempre ni nunca, sino que la mayoría piensa que deben ser utilizadas en casos seleccionados. Bueno, ahí finalizó mi primera parte. Bueno, Saltos del Petrohue, sur de Chile, linda fotografía. Lo primero que quería decir es que, bueno, hasta ahora no ha sido mucho crossfire porque vamos pensando un poco lo mismo. Quiero aclarar que yo creo en las mallas. Mi problema es la vía vaginal. Y quiero ahora a continuación discutir un poco el tema del uso de las mallas, no desde el punto de vista de la judicialización, ni de la FDA, ni el terror, sino si existe o no un real beneficio en su uso. Entonces vamos a qué es lo que dice la evidencia, y vamos a poner algunos poquitos trabajos. Tenemos este trabajo, ¿no es cierto?, que son revisiones, ¿no es cierto?, por ejemplo, en este que ven si usar o no usar y cuál sería la razón, y lo va dividiendo en compartimentos, y eso es interesante. En relación al compartimento anterior, hay un beneficio en el uso de mallas irreabsorbibles. La recidiva anatómica con la malla es de un 12% versus casi un 40%, con un riesgo relativo de 0,33%, definiendo falla anatómica como estadios menores a 2 y el punto BA menor de 0. Ahora, percepción de prolapso por parte de la paciente, sensación de bulto en el seguimiento, 15% con el uso de malla versus 25%. Y recuperaciones por prolapso en el seguimiento, 5,7 versus 10%. O sea, habría beneficio del uso de las mallas irreabsorbibles. En compartimento posterior, en cambio, no hay estudios prospectivos randomizados que comparen tejido nativo versus malla en cirugía aislada de compartimento posterior. Solo hay análisis en relación a data indirecta, ¿no es cierto?, de las reparaciones multicompartimentales. Sin embargo, no habría diferencia. La falla en el compartimento posterior es de 7,4 versus 11%, pero sin significancia estadística. Y en el compartimento apical no habría beneficio en el uso de mallas por vía vaginal. La recidiva anatómica sería de un 85 versus un 71%, si bien
Hay diferencia, pero no es estadísticamente significativa. Esto es para fijación alta uterosacro y sacroespinoso versus ProLift. 92% versus 84%. Tampoco significativo. Esto es sacroespinoso versus ProLift también. Y sin diferencias en cura subjetiva. Y vamos a entrar harto en eso, entonces hay que estar bien claro. Sin diferencia en cura subjetiva. ¿Qué pasa con este otro, ¿no es cierto? El uso de mallas en reparación del prolapso vía vaginal, sin beneficios con mallas absorbibles. Nos vamos ahora a las mallas absorbibles, tanto sintéticas como biológicas. No hay beneficio en el resultado anatómico si comparamos el material biológico versus el nativo. Sin beneficio en el resultado anatómico si comparamos el material sintético reabsorbible, principalmente Vicryl, ¿no es cierto?, versus el nativo, y sin diferencia en resultados subjetivos en los cuestionarios de calidad de vida, sexualidad y sintomatología urinaria. Por lo tanto, no estaría recomendado el uso de mallas no irreabsorbibles. Tenemos el metaanálisis acá, ¿no es cierto? Compartimento anterior, sintética irreabsorbible, o sea, polipropileno, versus nativo. Beneficio nuevamente para la malla, beneficio con el uso de mallas. Hay un mejor resultado anatómico nuevamente, mejor resultado en la sintomatología de bulto y sin diferencia en los resultados subjetivos en cuestionarios de calidad de vida, sexualidad y urinario. Compartimento posterior, sin beneficio, ni objetivo ni subjetivo, ni con el uso de mallas biológicas, ni las mallas sintéticas absorbibles, ni mallas sintéticas irreabsorbibles. Y esto se va repitiendo en toda la evidencia que el compartimento posterior no habría beneficio. Y en el compartimento apical no hay data suficiente que permita sacar conclusiones porque la mayoría de los trabajos no evalúan este outcome en cirugía exclusiva para compartimento anterior, porque sabemos que cuando hay un compartimento apical muy comprometido, siempre alguno de los otros compartimentos o todos ellos van a estar comprometidos. Pero en el abordaje multicompartimental, el mejor resultado anatómico global se da con mallas, pero a expensas de un beneficio en el compartimento anterior. Y por lo tanto, eso es muy importante tenerlo en claro y no hay un beneficio nuevamente en los outcomes subjetivos. ¿Qué dice la revisión Cochrane? ¿Y por qué me detengo un poco más acá? Porque vemos que es una revisión importante, son 4.023 pacientes, 37 estudios, 15 países, 1.900 pacientes por una rama, 2.037 por la otra. La mayoría de los estudios, 25, son con polipropileno versus nativo, y de estos estudios, 17 son, o sea, mayoritariamente en relación a reparaciones de compartimento anterior y los otros 8 son multicompartimentales. Y de los outcomes que se analizan, la mayoría son outcomes anatómicos. ¿Y por qué pongo énfasis en esto? Porque probablemente hoy día, en general, uno más que el outcome anatómico debe buscar el outcome funcional. Nos interesa que la paciente mejore su calidad de vida, nos interesa que tenga una vagina funcional, más que una vagina anatómicamente bien reparada. 19 de estos trabajos, ¿no es cierto?, ponen como outcome las reoperaciones y, 18 la percepción de prolapso. ¿Qué tenemos acá? Tenemos nuevamente que en relación a la recurrencia del prolapso, o sea, estadios mayor o igual a 2, hay un beneficio en el uso de la malla, 38% versus 11 a 20%. O sea, ya empezamos a ver que sí, es mejor, pero ya las mallas tienen un porcentaje de recurrencia no tan bajo. Y nuevamente aparece lo que siempre aparece, es más marcado en cirugía de compartimento anterior. Y lo más importante, el BA, el punto BA, es superior con malla, pero no hay diferencia en el punto C, en el BP y en la longitud vaginal total. Y probablemente esto va un poco de la mano también con el tema de que no hay diferencias subjetivas. ¿Qué pasa con la percepción del prolapso entre 1 y 3 años
siempre con mallas irreabsorbibles, solo para mallas irreabsorbibles, porque ya dijimos que con las otras no hay diferencia. Nuevamente, beneficio con el uso de mallas, 19% versus 10 a 15%. Y lo más importante es que no hay diferencias nuevamente en lo que hemos dicho en los outcomes subjetivos, no hay diferencias en la función sexual, no hay diferencias en encuestas de calidad de vida y sin diferencias en el tiempo de hospitalización. Entonces, ¿qué podemos decir en relación a los resultados avalados, ¿no es cierto?, por la evidencia? Existe una evidencia de que el uso de mallas por vía vaginal se asocia a un mejor resultado anatómico, y lo subrayo porque es un resultado anatómico, de percepción del prolapso y menor tasa de recuperación por prolapso. Dicho beneficio es solo utilizando mallas sintéticas y reabsorbibles, polipropileno. Y las ventajas son más marcadas para resultados relacionados a intervenciones sobre el compartimento anterior. Claramente, el gran beneficiado acá es el compartimento anterior. Y no existen ventajas en los resultados subjetivos en encuesta de calidad de vida, sexualidad o sintomatología urinaria, que probablemente es lo que la literatura hoy en día, los trabajos hoy en día, los pacientes hoy día, más les importa. Entonces, si bien tenemos estos resultados que nuevamente podríamos poner a la doctora Polo ahí diciendo que no tenemos entonces mucho que discutir, sin embargo surge esta gran pregunta que es la que yo me pongo y que quiero transmitirle a usted y vamos a ver después qué dice el debate. ¿Son estos resultados clínicamente relevantes? Doctor Ubertazzi. Hernán, bueno, a ver si me... Bueno, ¿cuáles son los resultados? Y puse esta foto, hay gente que no es de Argentina, ahí está en el medio el presidente de la Nación, el peladito es el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y el otro más bajito es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, es decir, los tres más poderosos de la Argentina, que se reúnen cada 15 días a decirnos los resultados de cómo marcha la pandemia de COVID. Se ponen más o menos de acuerdo entre ellos para dar un mensaje, y no más allá de 5 minutos de finalizado, en todos los medios se empieza a discutir los resultados, se muestran las cosas en las que se equivocaron, que lo midieron de una manera, lo midieron de la otra, etc. Y bueno, nadie sabe dónde estamos parados. Pero bueno, entonces el tema no es cuáles son los resultados, sino cómo los medimos. Y fíjense en dónde estamos, ¿no? O sea, si realmente tenemos información fidedigna. Revisión sistemática de Thais Matos Lourenco, donde estuvo entre ellos George Haddad y Domochovskis, dice: la mayoría de los trials fallan en reportar los resultados clínicamente importantes, lo que dijiste vos, Hernán, y en evaluar la eficacia y la seguridad a mediano y largo plazo. Fíjense que ellos revisaron 71 trials randomizados, controlados, y encontraron 24 tipos diferentes de mallas o dispositivos. 24 tipos diferentes. Y encontraron 110 tipos de resultados diferentes y 60 formas de medir los resultados en forma diferente. Es decir, que es muy difícil sacar conclusiones valederas con esto, sobre todo si uno quiere sacar una conclusión única de si las mallas sirven o no sirven, si son mejores que los tejidos nativos o no lo son. Entonces, bueno, esto ya lo mostró Hernán, la última revisión de Cochrane, que compara por la vía vaginal las mallas sintéticas versus el tejido nativo, le da a favor de las mallas en líneas generales. Los síntomas son menores, la sensación de prolapso que tiene el paciente es menor con las mallas, hay menor recurrencia y hay menor reoperación por prolapso. Eso es lo que ella lo dijo Hernán. ¿Qué le da a favor del tejido nativo? Cuando hacen una nueva forma de medir, que es combinar criterios de reoperación, entonces combinan la reoperación por prolapso, más la reoperación por incontinencia de esfuerzo, más la reoperación por exposición. Se les ocurrió a ellos hacerlos así, le da a favor de los tejidos nativos, 5% versus entre 7 y 18 le da a las mallas. También hay más incontinencia de novo
cuando se usa mallas y más lesiones vesicales. Este es el estudio SUPER, uno de los trials que tenemos en la uroginecología, y es el estudio que se esperaba estuviera antes que se prohibieran las mallas en los Estados Unidos. No llegó a tiempo. Es un estudio que comparó, para decirlo fácil, una suspensión anterior y apical con malla, con el Uphold, que ya no está en el mercado, versus la histerectomía vaginal con suspensión alta a los úteros sacros. Los resultados a los 3 años mostraron que hay menor tiempo operatorio con la histeropexia, cosa que ya sabíamos, y encontraron solamente un 8% de exposición de malla, y en el otro grupo un 7% de acodaduras ureterales diagnosticadas todas durante el acto quirúrgico, dado que este estudio lo que tiene de bueno a mi criterio es que fue hecho todos en centros muy especializados. De bueno en ese sentido, ¿no? Que por eso se ven las pocas complicaciones que tienen. Lo que tiene de malo que no es extrapolable a la población general, a los médicos generales, que quizás no obtengan estos buenos resultados. Y lo que se ve ahí, cuando se habla de la recidiva, a largo plazo, habría una tendencia más recidiva en el grupo de histerectomía que en el grupo de histeropexia con malla. Probablemente este trabajo no le hubiera torcido el brazo a la FDA, y no le hubiera torcido el brazo a la FDA, aunque hubiera aparecido antes. Me desapareció una parte acá, no tengo para... A ver, espera. No sé qué pasó para pasar. Si querés pasar con la flechita, probá. ¿Qué pasa con la flecha? La flecha del teclado. Es un equipo esto. Bueno, el otro día en el otro webinar de Promedom, que estuvo Sebastián Altuna, entre otros, dijo algo con el que yo he tratado de pregonar toda mi carrera, porque me lo enseñó mi maestro, el profesor Javier Inglesi, que uno tiene que auditarse uno mismo, es decir, saber conocer sus propios resultados. Nosotros publicamos hace 2 años en este journal nuestros resultados a largo plazo, a 5 años, una revisión retrospectiva, pero que tenía el valor que más del 90% de las pacientes pudimos controlar. Esto era con nuestras primeras 76 pacientes operadas con malla entre el año 2006 y 2008. La malla que utilizamos en aquella época, recuerdan, era el Prolif de Ethicon. La tasa de éxito utilizando el criterio combinado fue de 80%. El criterio combinado, ¿se acuerdan? Es el anatómico, que es menor de 0, o hasta 0 está bien, sin reoperación y asintomática. Tuvimos 5% de reoperaciones por prolapso, 16% de exposiciones en ese grupo, que incluía la curva de aprendizaje, y 13% de dispareunia de novo. Entonces, nosotros vamos a encontrar, si revisamos la bibliografía, yo hice el trabajito de buscar todos los últimos trabajos, los últimos 5 años, etc., y me encontré con lo que me encontré. Lo que más me gustó fue el primer trabajo, que decía todas esas formas diferentes de medir. Pero van a encontrar datos a favor, por ejemplo, el prospect, bueno, en contra, ¿no? El prospect habla totalmente en contra de las mallas, pero fíjense que usan mallas recortadas en compartimento anterior y posterior, muchas veces no tratan el apical, etc. Tiene una serie de cosas, pero bueno, fue muy valorado este trabajo. Tenemos otro trabajo más, de Milani, del grupo de Milani, y el grupo de Tairac, otros que hablan a favor, y hasta tenemos trabajos, si queremos, encontrar que hablan a favor, fíjense, a favor del uso de mallas en el rectocele recidivado en contra del tejido nativo. O sea que tenemos para todos los gustos, básicamente. Así que bueno, yo concluiría diciendo que tenemos datos, pero hay que analizarlos muy, muy bien para tomar conclusiones serias, y no podemos hacer generalizaciones. Así que te paso la pelota, Hernán. ¿Se ven las catedrales de mármol ahí? Espectacular.
Afortunadamente están en el lado chileno. Del lado trasandino. Complicaciones. Si bien yo no quiero hablar del terror, estas son fotos un poco del terror, pero no es la idea. Pero tenemos complicaciones severas en relación a las mallas. Una cosa muy importante, y que el doctor Ubertasi lo dijo, es la experiencia, ¿no es cierto?, del cirujano en relación a tener complicaciones por el uso de las mallas. Aquí nos vamos a centrar un poco en relación al tema de las mallas y obviamente todas las cirugías tienen complicaciones. Un poco en relación a lo que dijo el doctor Ubertasi, antes quiero aclarar que yo lo anoté acá en el trabajo súper. Ojo, acobamiento ureteral intraoperatorio, si bien en la cirugía de suspensión alto uterosacro, si bien es una complicación, si yo hago el diagnóstico intraoperatoriamente y por lo tanto retiro el punto y pasa la obstrucción ureteral, uno en estricto rigor podría decir que no es una complicación. Es como si uno tuviese un sangrado durante la cirugía y tira el vaso y no sangra, y si no requirió transfusión ni nada, no hay problema. O sea, la complicación sería que yo no me diese cuenta que acodé el uréter y probablemente tener que echar a pabellón de nuevo a soltar el punto o tener que poner un píctel, etc. Bueno, en relación a la cirujano, ¿no es cierto? Vemos una curva de aprendizaje que es muy importante y que es una de las cosas que nos enseñó a nosotros el doctor Ubertasi, a los chilenos que estábamos poniendo mallas. Yo quiero decir que nosotros pusimos muchas mallas, y es muy importante en este trabajo, vemos, ¿no es cierto?, que es fundamental la curva de aprendizaje, es fundamental un entrenamiento adecuado, y aquí también comparto lo que dijo el doctor Ubertasi, que muchas veces la industria hacía unos cursillos de unas pocas horas y con eso quedaba la persona calificada según ellos, y probablemente esa también tiene mucho que ver. La curva de aprendizaje es larga, no son unos pocos casos. Aquí vemos, ¿no es cierto?, en este gráfico, vemos acá que acá dicen más de 100 procedimientos y ahí hay una caída como del 50% en las complicaciones de malla. Otra cosa importante, mantener el volumen alto, y eso es algo que probablemente es difícil. O sea, en este trabajo hablaban de que tenían que ser, no muchos desde mi punto de vista, pero al menos decía más de 14 procedimientos anuales. Y la gran pregunta es, con la mano en el corazón, ¿cuántos de nosotros hoy por hoy estamos haciendo más de 2 cirugías mensuales con malla? Probablemente hay varios y hay muchos centros, pero eso no es tan universal. Entonces, tienen que ser cirujanos que tengan un volumen alto y que estén poniendo permanentemente mallas. Y por lo tanto, los años de experiencia son relevantes para disminuir las complicaciones quirúrgicas y, obviamente, el uso de las mallas. Acá quiero mostrar un trabajo de Carlos Rondini, el grupo del Hospital Padre Hurtado, que es bastante similar a lo que teníamos nosotros en ese momento en el Hospital Sotero del Río. Esto fue publicado en la Yuga del año 2008 en Taipei. Y podemos ver acá que ellos vieron todo lo que tenían con malla, y tenían una tasa de erosión de malla ante OT de un 1,4%, que estaba bastante bien, de promotofijaciones abdominales, 1,6%, bastante bien. Sin embargo, ¿no es cierto?, en IBS posterior, 14% de exposición de malla, y en los ProLift-like les pusieron ellos, pero que eran tipo ProLift con malla de polipropileno, llegaban a tener una tasa de erosión del 28,6%. Y obviamente la diferencia entre este grupo y el grupo que tenía gran tasa, ¿no es cierto?, de erosión era estadísticamente significativa. ¿Qué pasó? El jefe de servicio rápidamente los llamó y les dijo, hasta acá nomás se llega, hasta que se pueda arreglar esto. Ahí entraba también enseñanzas del doctor Ubertasi, ¿no es cierto? Fuimos a ver, también vimos el tema de las recomendaciones del grupo de TPM, y se hicieron las modificaciones técnicas, de las cuales probablemente nos va a comentar el doctor Ubertasi. Se completaron las curvas de aprendizaje y se cambió a mallas menos densas, ¿no es cierto?, en este caso el Gynemesh. ¿Y qué pasó? En 2010 en Toronto se publican, ¿no es cierto?, los nuevos datos. Vemos que la tasa de cura seguía siendo muy buena, sin diferencia significativa.
y que la tasa de erosión bajó de un 29% a un 6,9%, que era bastante concordante con lo que decía la literatura, alrededor del 8%, y es el mismo 8% que nos dijo el doctor Ubertazzi. Ahora, quiero que nos quedemos con esta cifra, 8%, que es considerado una cifra, por decirlo así, aceptable. Esta, por ejemplo, foto es de una paciente que operamos en la clínica hace 10 días atrás, que llevaba 10 años con un ProLift anterior. ¿Y qué dice la revisión Cochrane? En globo hay un 12% de exposición, probablemente más de lo que uno quisiera, pero tenemos que recordar ese 8%. 10% para reparaciones anteriores, sube a un 17% en reparaciones multicompartimentales. Inicialmente muchas veces se hacían histerectomías asociadas, hoy día sabemos que eso es el peor error que uno puede cometer, hacer la histerectomía y poner las mallas. Y la tasa global de reoperaciones debido a exposición de malla, 8%. Sabemos que las mallas expuestas, si son asintomáticas, podemos no operarlas. Sabemos que las mallas expuestas, alrededor del 50% de las veces, no requerirán ir a un pabellón, sino que van a ser resecables en la consulta. Por lo tanto, ese 8% de tasa global de reoperaciones de exposición de malla quiere decir que hay probablemente un número similar de pacientes con exposición de malla que no fueron a pabellón. Ahora, en relación a la lesión vesical, ya lo dijo, ¿no es cierto?, el doctor Ubertazzi, 0,5% de lesión vesical en reparaciones con tejido nativo, 1 a 6% cirugías con malla, probablemente más que por la malla misma, las lesiones son por las agujas y las perforaciones vesicales, todos sabemos, en los TBT, etcétera, que tampoco es algo tan terrible, pero en la práctica hay una mayor tasa de lesión vesical en cirugías con malla, con un riesgo relativo de 3,9. ¿Qué pasa con la incontinencia de novo? 10% de incontinencia de novo posterior a una reparación con tejido conectivo, que hay que tener ojo porque si bien son porcentajes elevados, recordemos que son centros en que a veces se sabe que tienen las pacientes incontinencia oculta, y esos temas de otros debates, ¿no es cierto? Y muchos de estos centros no corrigen la incontinencia oculta y la corrigen en un segundo tiempo, etc. Pero 10 a 17% en cirugías de reparación con malla. Probablemente por lo mismo, como hay un beneficio en el compartimento anterior, obviamente vamos a tener más incontinencia de novo en pacientes que tienen mejor reparado el compartimento anterior, porque la uretra se va a horizontalizar y en cambio en las otras puede ser que quede todavía un poco acodada. Y por lo tanto podemos decir que hay un riesgo levemente superior con el uso de las mallas, con un riesgo relativo 1,39, que yo lo menciono, pero la verdad es que es algo que no es tan trascendente. Y aquí viene nuevamente el tema de las reoperaciones. Y ahí yo quería decir algo, que es una opinión personal y que es un argumento que muchos dan, que en el grupo de reparaciones de tejido nativo hay un 5% de reparaciones secundarias, reoperaciones, que en su gran mayoría son porque hubo una falla quirúrgica y hubo una reaparición del prolapso, y un pequeño porcentaje, igual que en el grupo con malla, van a ser por las incontinencias urinarias, pero obviamente la mayoría son por reaparición del prolapso. En cambio, en las pacientes con malla hay entre un 7 y un 18% de reoperación. Sin embargo, el mayor riesgo de reoperaciones con el uso de malla, que es un riesgo relativo de 2,4, lo más importante es que un 8% es por exposición de malla. Y si uno lo quiere ver desde el punto de vista no solamente legal, porque yo no quiero acá entrar en el tema de la FDA, las demandas, etcétera, que me parece que nosotros tenemos que analizarlo desde el punto de vista médico, no es lo mismo operar a una paciente por una reaparición del prolapso, por una falla, que le hemos informado, que operarla por una iatrogenia por el uso de un elemento extraño que es la malla. O sea, entrar a pabellón a remover una malla no tiene el mismo significado que entrar por una falla. Y por lo tanto, cuando analizamos el ítem reoperaciones en globo y vemos que
con el uso de malla aumentan las reoperaciones en globo, esas probablemente son las reoperaciones que me importan, no solamente las reoperaciones por reaparición del prolapso. ¿Por qué? Porque, como dije yo al principio, lo que estamos buscando es mejorar la calidad de vida de los pacientes y no solamente la anatomía. Torres del Paine, Chile, cedo la palabra al doctor Ubertazzi. Bueno, vamos a complicaciones inherentes al uso de las mallas, y estas 3 frases ya muy conocidas, que es lo que dijo la FDA en su primer warning, no son raras, son únicas, solo ocurren cuando ponen una malla, obviamente. Aunque bueno, puede haber exposiciones de suturas y otras cosas, y son difíciles de tratar. Ese era, que fue como un dogma, ¿no? Así que bueno. Y todo esto que ya mostró Hernán, todos esos casos catastróficos que han ocurrido, pero son diferentes tipos de complicaciones generadas por diferentes tipos de materiales, diferentes tipos de dispositivos, algunos actuales, otros, la mayoría ya retirados del mercado. Sí, también hubo malos dispositivos, me acuerdo, vos nombraste el IBS, que yo lo aprendí con Petros en Chile, justamente cuando fue hacia allá, y estaba fascinado, pero bueno, después la malla multifilamento, etcétera, trajo sus problemas. Bueno, pero las cosas fueron cambiando, ¿eh? Empezamos con esta super malla, el ProLift, que yo usaba muy seguido, que tenía un gramaje de 50 gramos por metro cuadrado, y era enorme además, fíjense el tamaño. Para citar algo de la compañía de Promedon, el Nazca TC, 54 gramos por metro cuadrado. Después aparece el Calistar A, aparecieron otros, pero bueno, para ir resumiendo, 42 gramos metro cuadrado, más pequeña. Y hoy día, por ejemplo, tenemos, entre otros, el Calistar S, que tiene 16 gramos por metro cuadrado y es muy pequeño. Es decir, las cosas fueron cambiando. Tuve la suerte de que en el último alerta del Blue Journal aparece este trabajo del grupo de Lindsay Hayward, es presidenta de la IUGA, que compara las mallas de bajo peso con las mallas más pesadas, digamos, y ellos hacen un seguimiento de 6.4 años. Este es específicamente con los productos que eran de AMS, el Perigi y el Apogee, que cuando salieron tenían una malla que pesaba, o sea que tenía un peso de 50 gramos metro cuadrado, y la tasa de exposición de malla en ese grupo fue del 40%. En cambio, cuando cambiaron a la otra, que es de 25 gramos metro cuadrado, es liviana, no tanto como el Calistar, pero es liviana, la tasa de exposición fue de 5.5%, o sea que bajó drásticamente. Y también ellos vieron que a 6 años, porque uno podría pensar que si pone una malla muy liviana no va a sostener los tejidos y va a haber más recidiva, tampoco encontraron diferencias en la recurrencia de prolapso. Así que estas son las recomendaciones que nosotros damos para la prevención de las complicaciones cuando uno utiliza mallas por vía vaginal. Como ya dijo Hernán, el entrenamiento adecuado, el conocimiento anatómico y funcional, la indicación correcta, que eso puede ser discutible, cada grupo tiene un poco una idea de cuál es la indicación, la técnica correcta, usar los materiales adecuados y tener cuidados posquirúrgicos también adecuados. Seleccionar los pacientes, bueno, para nosotros, para nuestro grupo, son los prolapsos de tercer o cuarto grado. Porque son los que tienen alto riesgo de falla. Cuando hay un defecto apical asociado, eso puede ser discutible, pero se pueden usar los slings apicales. Pacientes con alto riesgo que tienen aumento crónico de la presión abdominal, entre comillas la fascia deficiente, pero yo ahí no las voy a mencionar a todas, pero haría hincapié en las contraindicaciones. Si no le dan importancia a las contraindicaciones, sus complicaciones van a ser elevadas.
Los factores, como ya se dijo, conocidos de riesgo para exposición de malla, preoperatoriamente nosotros tenemos que ver la edad avanzada, la diabetes, el tabaquismo, el índice de masa corporal bajo y las cirugías previas. Esto es un tema de debate, ¿no? Los intraoperatorios son muy importantes. Aquí está la experiencia del cirujano y el entrenamiento adecuado. La histerectomía como procedimiento concomitante. El tiempo quirúrgico es importante. Si la cirugía es muy larga, hay peores resultados. El tamaño de la malla. La sutura interrumpida es peor que la sutura continua. Y el sangrado abundante es un factor muy importante para que se produzcan luego exposiciones de malla. Posoperatorios son el hematoma y la variación de la hemoglobina. Aquí les muestro, auditando nuestros resultados desde 2006 a 2017, falta el 2018 y el 2019 y el 2020 no va a haber nada, como ya saben. Pero ahí está como nosotros, en rojo se ve cómo fuimos bajando la tasa de exposición de los primeros años, que estaba alrededor del 20%, a los últimos 5 años alrededor del 2.2%. Y las de reoperación por exposición, que empezó alrededor del 10%, en los últimos 5 años tiene valores muy bajos. Después voy a mostrar datos más precisos sobre esto. En este trabajo, que lo puse porque me interesó mucho, es del grupo de Alfred Milani, de Holanda, que son los resultados a largo plazo con la malla vaginal comparado en un trial con los tejidos nativos. Él encontró, que era el Prolif, ¿no? Una alta tasa de exposición, cercana al 40%. No hubo diferencia en la tasa de éxito. Ahora, yo cuando analicé la tabla, si ven la tabla de la izquierda y se fijan, más de la mitad de las pacientes eran estadios 2. Estadios 2, yo normalmente no le pongo una malla. Entonces, eso puede haber sido un sesgo importante, tanto para la curación pareja entre los dos grupos, como para la aparición de muchas exposiciones como complicación, a ponerle una malla tan grande a un prolapso tan pequeño. Pero lo que más me llamó la atención, y fíjense en la tabla de la derecha, es que no encontraron diferencias en el dolor pelviano y en la dispareunia. Así que las complicaciones importantes no ocurrieron. O sea, no hubo diferencia. Y bueno, volvemos a la revisión de Cochrane, y que tampoco entre tejido nativo y malla vaginal no encuentra diferencias en la dispareunia de novo, en la reoperación por incontinencia, y la calidad de los trabajos no hacía viable evaluar la calidad de vida, porque bueno, no era evaluable por la calidad baja de los trabajos. Otro enfoque es el que hicieron los franceses. Ahí reconozco a Brigitte Faton, a Renaud de Tairac, etcétera, Pierre Costa. Bueno, ya más no puedo leer, está muy pequeño, pero fíjense que ellos hablaron de 8 años de experiencia en un centro de tercer nivel. ¿Qué les pasó con las mallas que ellos pusieron, ¿no? Entonces, ellos concluyen que la tasa de reoperación por complicaciones relacionadas con las mallas en un centro de alto nivel es del 2.8%. Y el tratamiento quirúrgico de las complicaciones de las mallas es seguro y es efectivo, con una curación de los síntomas en la mayoría de los casos. Entonces, siguiendo con la auditoría propia, yo le propuse a mis fellows hacer este trabajo, que lo encabezó la doctora Agustina Vendramini, y pudo presentarlo el año pasado en Nashville, en forma oral. Entonces nosotros quisimos hacer algo parecido a lo que hizo el grupo francés con nuestras pacientes. Y bueno, fíjense, la extrusión de malla después de la reparación de prolapso, y las tasas de reoperación y el análisis de los factores de riesgo asociados. Nosotros entonces encontramos con un follow-up promedio, es un trabajo retrospectivo, 21 meses. Teníamos 713 pacientes elegibles para analizar, y quedaron finalmente 432 pacientes analizadas. Excluimos a las que tenían un follow-up menor de 6 meses,
y a las que habíamos modificado de alguna manera la técnica original. ¿Qué encontramos? Y otra cosa que les tengo que decir antes de seguir adelante, que nosotros, el Hospital Italiano de Buenos Aires tiene dos centros fundamentales, uno central y uno periférico, que es el Hospital de San Justo, y cuando analizamos el número de cirugías uroginecológicas que hacemos al año, el Hospital Central es un centro de alto volumen, porque hace más de 180 cirugías uroginecológicas por año, y el Hospital de San Justo es un centro de bajo volumen. Entonces nos pareció interesante hacer la comparación. La tasa global entre los dos centros de exposición de malla fue de 10.4, de los pacientes operados entre 2011 y 2018. Ahí tienen mezclados ProLif con, o sea, mallas de alto peso y bajo peso. La mayoría de las extrusiones eran mediales y anteriores, en general sobre la línea de sutura. Acá tenemos entonces ese 10%, y la reoperación debida a extrusión, hoy día es más adecuado decir exposición vaginal, nos dio de 3.93%. Y la reoperación global por cualquier otro tipo de complicación que no fuera exposición nos dio 4.8. Después analizamos los factores de riesgo para extrusión de malla y nos dio algo parecido a la bibliografía, que las premenopáusicas, las fumadoras y las que tienen histerectomía concomitante eran las que más posibilidad de extrusión de malla tenían. Y luego analizamos los factores de riesgo para reoperarse por una complicación, es decir, por la extrusión de malla. ¿Y qué encontramos? Que las fumadoras tenían más riesgo y el centro de bajo volumen tenía una cantidad significativa de pacientes operadas por este tipo de complicaciones. O dicho de otra manera, en realidad el operarse en un centro de alto volumen es un factor protector. Ahora también, volviendo a la primera parte de la presentación, y sobre todo lo que ocurrió en Estados Unidos, autores muy importantes, hace años hicieron este tipo de publicaciones donde ante una complicación o una exposición sugerían la extirpación total de la malla. Y eso, en mi opinión, trajo muchísimas de las complicaciones, porque había lesiones de vejiga, de recto, etcétera, 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 y era peor el remedio que la enfermedad. Hoy día la cosa ha cambiado con las nuevas mallas, las técnicas, etcétera, y también con la incorporación de diferentes metodologías de diagnóstico como la ecografía perineal, donde nos permite observar la malla, los cambios, etcétera, y nos permite tomar decisiones más adecuadas. También hay un grupo preocupado por orientar el manejo de las complicaciones con malla, y en este paper que apareció este año también, es una posición conjunta de Yuga y Aux sobre el manejo de las complicaciones con las mallas, y donde tengo el orgullo que la doctora Lucila Paván, de nuestro equipo, participó en la redacción de este manuscrito que salió en el Blue Journal. Entonces ya hay sociedades que nos orientan, nos dan una guía de cómo manejar esto para que no ocurran estas ideas de extirpar toda la malla y todo lo demás. Y ese grupo concluye diciendo que es la responsabilidad de las sociedades proporcionar evidencia derivada de la experiencia científica para llenar el vacío que en algunos casos permite que otras fuerzas alarmen o induzcan errores a los pacientes. Y esto se refiere a lo que dije al principio, que muchas mujeres en Estados Unidos, alentadas por abogados y otras entidades, se reoperaban para cobrar algún dinero, aún sin tener síntomas. Como conclusión de las complicaciones, yo diría que para disminuirlas hay que tener una indicación adecuada, que para nosotros son las recurrencias y el alto riesgo de falla. Las pacientes no tienen que tener factores de riesgo de complicación, y hay que tener cirujanos con experiencia.
Eso nos llevará a una baja incidencia de complicaciones, a una baja tasa de reoperación y a una reoperación en general por una complicación simple que nos dará una buena recuperación. Solo en relación a algunas cosas que usted dijo, extraordinaria la mejoría, ¿no es cierto?, bajar de 10% a 2,2%, la tasa de reoperaciones de un 5% a un 0,2%. Y ahí ponemos énfasis en lo que estamos los dos hablando y que yo decía al principio, la gran importancia de la experiencia del cirujano. Yo lo dije, usted referente, gran cirujano, gran experiencia, y ahí es donde cada uno tiene que preguntarse si esta cirugía es para todos, cuántos de los que nos están oyendo, cuántos de nosotros podrán acumular la experiencia de grupos como el del doctor Ubertazzi, con esos volúmenes y todo, para poder llegar a esas tasas de complicaciones. Pero, por ejemplo, si nos vamos solamente a la recuperación global del último trabajo que usted presentaba, llegó al 4,8%, que en la práctica iguala un poco a la tasa de recuperaciones globales del grupo de tejido nativo. Entonces, ahí es donde probablemente hay que hacer trabajos que comparen las dos cosas. Y en relación a las conclusiones, con todo lo que hemos discutido, ¿no es cierto?, tenemos que poner en la balanza los pros y los contras. Y yo quería concluir diciendo que, obviamente, el uso de mallas sintéticas y reabsorbibles por vía vaginal se asocia a mejores resultados anatómicos, sin duda, preferentemente a nivel del compartimento anterior, y también a la percepción de prolapso y tasas de reoperaciones por prolapso solamente. Sin embargo, y esto es muy importante, no existen ventajas en los resultados subjetivos que, insisto, probablemente son los que hoy día todos buscamos en encuestas de calidad de vida, sexualidad o sintomatología urinaria. Lo anterior, ¿no es cierto?, sugiere que en la mayoría de las pacientes, el uso del material protésico por vía vaginal para la reparación de prolapso tendría un beneficio probablemente marginal desde el punto de vista clínico. Y, por otro lado, las complicaciones secundarias al uso de malla por vía vaginal, que si bien son bajas, yo no soy de los que comparte este terror por el uso de mallas. Las complicaciones secundarias al uso de malla por vía vaginal, sin embargo, eclipsan al beneficio de su uso, aumentando la tasa de reoperaciones globales o al menos igualándola, dependiendo en centros muy especializados, y de eventuales complicaciones no solo en el ámbito médico, como puede ser, si uno quiere así decirlo, la judicialización de estos problemas, por lo que a mi juicio no debiesen ser utilizadas al menos en cirugía primaria de rutina. Y en eso estamos de acuerdo con el doctor Ubertazzi. ¿Y qué es lo que me parece a mí que es el mensaje más importante que tenemos que llevarnos? Que la mayoría de las pacientes con prolapso de órganos pélvicos se beneficiarán de su corrección por vía vaginal con tejido nativo, sin uso de mallas, la mayoría de las pacientes. El uso de mallas por vía vaginal debiese ser excepcional. El uso de material protésico en cirugía correctiva del prolapso de órganos pélvicos debiese reservarse para pacientes con alto riesgo de falla, pacientes muy jóvenes, con alto riesgo de falla en el futuro, ¿no es cierto?, muy activas, etcétera, o con prolapsos recidivados. Y asimismo requiere una completa información y consentimiento de parte de la paciente y atenerse a las normativas y regulaciones locales vigentes. Es fundamental que el cirujano tenga la experiencia requerida para este tipo de procedimiento. Estamos muy de acuerdo con el doctor Ubertazzi. Y me parece a mí, si bien esto se lo atribuyen a Hipócrates, la verdad es que si uno lo busca parece que no fue Hipócrates el que dijo esto, pero no importa. Es una frase muy conocida, primum non nocere, o sea, lo primero es no dañar. Y probablemente ahí es donde está el problema con esta masividad que se le dio al uso de las mallas. Produjimos mucho más daño que el beneficio y eso va un poco en contra de lo que debiéramos hacer. Y finalmente quería mostrar este trabajo que me pareció interesante, que es una experiencia en Finlandia, el año 2015. 3.535 cirugías por prolapso, lo que corresponde al 83% de todas las cirugías por prolapso que se hicieron en Finlandia ese año. El 81% de las pacientes tenían cirugías vaginales con tejido nativo,
12% se utilizó mallas por vía vaginal, el 7% mallas por vía abdominal, y el 92% de las cirugías primarias por prolapso son por vía vaginal con tejido nativo. Y el uso de mallas es mayoritariamente en pacientes con recidiva o con prolapsos severos, y las mallas, cuando las utilizaron por vía vaginal, fue para pacientes añosas y defectos anteriores severos, y cuando los usaron por vía abdominal fueron para prolapsos severos apicales y posteriores. Recordemos que, por ejemplo, el prolapso rectal, hoy día el gold standard, ¿no es cierto?, es la rectopexia anterior, que en la práctica lo mismo prácticamente que una colposacropexia. Y un mensaje aquí personal que yo sé que no tiene mucho que ver con esto, pero que además dejo el tema para que la invitación para el próximo webinar de Promedon. Me parece a mí que si se requiere el uso de mallas para la corrección del prolapso, la mejor evidencia actual favorece el que lo haga por vía abdominal y preferentemente por vía laparoscópica. No es el tema de hoy, pero lo dejo planteado para el siguiente webinar. Muchas gracias y estamos listos entonces para... ¿Cuál es nuestra verdad? Entonces, que era el título de del Crossfire, ¿no? La verdad, ¿dónde? En Latinoamérica. En Latinoamérica, ¿qué pasa? No hubo juicios. Los juicios que hubo fueron por mala praxis, que eso no los van a evitar. Si uno hace mal las cosas va a tener juicios por mala praxis, pero no porque puso una malla. No hubo prohibiciones. Hasta donde yo sé, no hay ningún país de Latinoamérica donde esté prohibido. Si alguno en el chat sabe de algún país, me lo dice después, para información. Hay compañías comprometidas con la enseñanza en sinergia con las sociedades científicas, eso es muy importante. No hay abogados y jueces que tengan la facilidad de litigar como lo hacen en los Estados Unidos. Los medios no hablan del tema en Latinoamérica. La relación médico-paciente es mucho mejor y por lo tanto, de alguna manera, eso yo creo que protege a los médicos, pero más que tomarlo como una cuestión paternalista, creo que uno, como bien dijo Hernán, puede charlar con los pacientes, decirle, bueno, esto le conviene por esto, no le conviene por esto otro, y digamos, personalizar un poco el tratamiento. También tenemos el apoyo y la toma de posición de las sociedades científicas. Ahí tenemos la sociedad nuestra de Argentina, AUGA, y la sociedad americana, que cuando pasó este problema, el doctor Candif era el presidente, y ellos establecieron la posición y informaron que el FDA tuvo que prohibir las mallas porque las compañías no ofrecieron los resultados. Y que el gran problema era que habían querido demostrar que las mallas eran superiores para todas las pacientes y que ellos realmente consideran que tienen indicaciones, al igual que nosotros, tanto en las pacientes de alto riesgo, y ahí quisiera decir algo para contradecir un poco a Hernán. Nosotros usamos muchas pacientes tratamiento primario. Si nosotros tenemos una paciente de alto riesgo, prolapso de tercer o cuarto grado, obesas u otro tipo de factor de riesgo, aunque sea primario, lo usamos igual. No hay mayor problema para eso. Y también no porque la paciente tenga una recidiva hay que sí o sí usar una malla por vía vaginal. Hay veces que la paciente tiene una vagina corta, una vagina estrecha, donde la malla por vía vaginal es una mala elección y realmente ahí la colposacropexia es una muy buena indicación. Y otra cosa que no coincide, las pacientes jóvenes. Nosotros pacientes jóvenes no le ponemos mallas vaginales, sino en general lo hacemos en las mayores de 60 años. También nos están escuchando en el mundo. Fíjense que las sociedades internacionales en general hablan por lo que ocurre en Estados Unidos, en Europa del Norte, etc. Pero bueno, nos dieron un poquito de bolilla y en el último spotlight de Yuga apareció un reportaje que hicieron a varios cirujanos del mundo, entre los que yo me encontraba con un doctor de India, el doctor Pali, y 3 doctores de Japón y de China. Así que fíjese que el título es ¿Dónde las mallas aún siguen siendo utilizadas? Y les puedo asegurar que en Oriente se utilizan muchísimo más que lo que puedo utilizar yo o muchos cirujanos de Latinoamérica. Así que el problema ya, digamos, ya no estamos tan solos con este tema. Para finalizar, hubo cambios en este tema. Las mallas son más pequeñas, tienen menor peso, hay dispositivos más amigables, hay indicaciones ya más establecidas
y las complicaciones, si se siguen todas estas reglas, son pocas y son manejables. Así que para terminar, parecido a lo que empecé, digo gracias, obrigado y muchas gracias, como se dice acá en Buenos Aires o en el Río de la Plata. Muchas gracias. Doctores, hay varias preguntas, voy a tratar de, no sé si ustedes también las pueden ver. Hay allí pregunta, por ejemplo, al principio, Jonathan Robles, ¿las mallas para compartimiento anterior aún se recomiendan? La apical de seguro que sí, la suspensión al sacroespinoso. No sé si quiere Sí, eso responder cada una. ya lo dijimos, que Sí, bueno, al exacto. menos yo las uso, ¿no? Bien, Tanto compartimiento anterior como apical, sí. Sí, las que están discutidas más son las posteriores. perfecto. Lo Héctor único Soderini. lo único que me gustaría agregar a mí es que uno debiera decir sacroespinoso, ¿con malla o sin malla? Porque sacroespinoso sin malla es muy bueno Igual. igual. Entonces, ahí está el tema. Pero sí, yo estoy de acuerdo que las mallas no van a desaparecer. El problema es en qué porcentaje de las cirugías los vamos a utilizar o no. Bien, perfecto, gracias, doctor. Héctor Soderini pregunta, ¿por qué solo ofrecerle a los pacientes resultados subjetivos y a mediano plazo si podemos ofrecerle resultados tanto objetivos como subjetivos superiores y a largo plazo? Quizás esta pregunta va para el doctor Brown. Sí, no, es que, lo que pasa es que está bien, si tuviésemos los resultados subjetivos exactamente iguales y los resultados anatómicos superiores con las mallas, pero con tasas de complicación y tasas de reoperaciones similares, probablemente debiésemos usar las mallas. El problema es que, como dije yo en mi conclusión, me parece que el beneficio queda eclipsado por la mayor tasa de reoperaciones globales y de complicaciones. Es básicamente eso. Ahora, yo creo que aquí estamos hablando de vía vaginal. El problema es que cuando uno mete la colposacropexia laparoscópica, que tiene todas las ventajas de la cirugía mínimamente invasiva y que por lo tanto se iguala mucho a la cirugía por vía vaginal, y sacamos la colposacropexia abierta, que va a ser la próxima presentación, ahí la discusión sí que se pone muy importante, porque vamos a tener lo que el doctor está preguntando, mejores resultados anatómicos y iguales resultados funcionales. Y ahí está la respuesta. Gracias, Uso de doctor. malla, pero por Está vía muy abdominal. seguro, está muy seguro, Hernán, con eso. Ok. Doctor Kaplan pregunta, ¿qué opina de la tasa de exposición de las mallas por vía vaginal a largo plazo? Y lo contesté Exacto. en la exposición. La tasa de exposición, si, o sea, depende cómo elegís el paciente, depende quién lo opera, depende de un montón de factores. En nuestro centro la tasa de exposición es baja y la tasa de recuperación por exposición es muy baja. Bien. Después pregunta un espectador anónimo, en base a lo planteado en esta exposición, ¿existe un modelo de consentimiento informado que abarque todas las particularidades acá expuestas para encarar una cirugía con colocación de malla? Sí, nosotros tenemos un consentimiento tipo donde le ponemos todo, como decía Carlitos Sarzotti en una época, de que se puede morir para arriba, dice todo. Así que bien completo. Bueno, Hay que eso me hacer parece a todo. mí, El paciente tiene que estar informado. Sí. me parece a mí que es fundamental, yo también lo dije, fundamental que esté dicho eso. Perfecto. El doctor Vila pregunta, para el doctor Bertazzi, la recidivas de un prolapso anterior y apical, operada con malla, ¿qué vía prefiere para su corrección, la vía abdominal o vaginal? Y si es vaginal, ¿coloca otra prótesis o utiliza tejido nativo? Agradece también la presentación. Excelente pregunta de Javier de Neuquén. Es una muy buena pregunta, pero que no tiene respuesta. No prefiero ninguna vía, analizo el caso. Si lo hiciera por vía vaginal, no le colocaría otra malla, sobre todo una malla central, ¿no? Los pocos casos que hemos tenido que reoperar, normalmente uno plica el tejido fibrosado sobre la malla y con eso alcanza. Ahora, si hay una recidiva también apical, puede volver a hacer un re-sacroespinoso, por ejemplo, utilizando otra pequeña malla. O también, llegado el caso, se me ocurre una paciente joven, o una que no quiere que lo operen de nuevo por vía vaginal,
o si ha tenido exposición de malla, además de la recidiva, ahí creo que elegiría la vía abdominal, preeminentemente laparoscópica. Okay. Bueno, en relación a eso, yo creo que hay que pensar si la paciente falló por exposición de malla, ese es un real problema, ¿eh? Pero si es falla anatómica o funcional, mi opinión es que la promontofijación, idealmente laparoscópica, ¿no es cierto?, es ofrecerle el gold standard a la paciente, y si tuviese exposición de malla, ahí estamos mal, no podemos ponerle otra malla por vía abdominal tampoco, y probablemente tendrá que hacerse, en mi opinión, me parece a mí que habría que remover la malla y probablemente hacer, o en un segundo tiempo, alguna otra cirugía correctiva, o si no, algo con, en mi caso, prefiero los ligamentos uterosacros, preferentemente por vía vaginal, si es que estábamos retirando la malla también. Okay. Gracias, doctor. El doctor Lopresti pregunta, hace una observación inicialmente, ¿cómo diferenciar una exposición de malla por mala disección y no por malla en sí? Dice, me parece que los trabajos no clasifican a los centros quirúrgicos y sus cirujanos. ¿Es una pregunta o una...? Sí, la segunda parte fue una observación, perdón. La primera fue cómo diferenciar la malla, una exposición de malla por mala disección y no por la malla en sí. Sí, lo que dice Eduardo es totalmente cierto. Yo dije que las complicaciones, o sea, las exposiciones que se ven en los centros que tienen un alto volumen de cirugía con malla son exposiciones pequeñas y que cuando uno las va a operar las puede disecar fácil porque la malla fue colocada entre la vagina y la vejiga. Es decir, que se dejó la muscularis vaginal, no digo fascia porque si no después me critican mis compañeros del hospital porque dije fascia hace un rato. En cambio, cuando en los casos difíciles, como la vagina está totalmente acartonada, porque se ha colocado la malla entre el epitelio y la muscularis vaginal, y ahí es un drama, diría yo. Okay. Sigo. El doctor Sandoval pregunta, felicita por la presentación y también pregunta qué importancia ocupa un consentimiento informado. Creo que esto ya lo hablamos. Sí. Hay amplio cuando se ocupa una malla dando los porcentajes mostrados. Bueno, calculo que la respuesta es unánime. Lo único que agregaría ahí que es, nosotros le damos los datos propios. Eso creo que es un, digamos, un plus. Y a nosotros nos pasa esto. Y además le decimos, bueno, mira, si llega a ocurrir algún problema, podemos resolverlo de tal o cual manera. Por supuesto, va a haber casos que se van a escapar de eso, pero a nosotros nos da una gran tranquilidad los datos propios. Ok. Una pregunta para el doctor Brown. Pregunta el doctor Díaz. En su centro están proscritas, digamos, en la experiencia con línea apical, ¿no? Y la técnica de 3 puntos. Pregunta, ¿en su centro están proscritas o si las usan? ¿Cuáles son las que usan? Perdón, no, la pregunta es si están prescritas, o sea, proscritas el uso de mallas. Proscritas o si las usan y Mira, cuáles son las que usan. en general, nosotros, concuerdo con el doctor Ubertazzi, elegimos muy bien las pacientes. Lo que nosotros estamos haciendo, nosotros no estamos utilizando mallas por vía vaginal. Si nos parece que la paciente tiene indicación de uso de material protésico, hacemos colposacropexia laparoscópica. Y preferimos la laparoscópica que la robótica, tenemos las dos disponibles. Y en relación a fijación al sacroespinoso, utilizamos actualmente los arpones. Utilizamos los arpones y cuando el kit viene con malla, nosotros no utilizamos la malla, utilizamos solo el arpón con la sutura. Y lo hacemos idealmente bilateral. Pero no utilizamos malla por vía vaginal. Ok. Hay una pregunta al doctor Robles. Dice, malla al sacroespinoso versus promontosacropexia. ¿Cuál? Yo no tengo ninguna duda. O sea, si vos no se puede generalizar. Tampoco vamos a entrar en el tema que van a discutir Carlos Rondini y Germán Laurito. Se saben defender solos. Pero yo te digo, paciente de 76 años que tiene un prolapso apical prácticamente
puro. Yo ahí no tengo ninguna duda, para mí es un sling apical y listo, chao. Una cirugía vaginal, corta, etcétera. Y yo uso malla porque realmente, digamos, vamos a suponer que le pones un arpón con las suturas de polipropileno al cuello uterino de una mujer de 75 años. No sé si no se puede desgarrar, etcétera. Va a haber datos más adelante de eso. Salió un trabajo muy bueno recientemente que comparaba el sacro espinoso clásico con los arpones, pero no había muchas histeropexias ahí. Ahí estuvo Marta Ledesma, Rodrigo Castro, etcétera. Pero yo en esa paciente prefiero el sacro espinoso con malla. Ahora me decís una paciente de 35 años, bueno, voy a elegir la colposacropexia. O sea, son pacientes distintas, no se puede generalizar. Okay. Bueno, y es muy importante lo que dijo el doctor Ubertazzi. Yo creo que con todos estos nuevos dispositivos, nuevas mallas de menor gramaje, etcétera, lo que nos falta es evidencia y probablemente va a salir más adelante. Y hay que dejar ahí a Rondini y compañía que se descueren en el próximo webinar. Pero la respuesta, Rondini va a presentar su trabajo de colposacropexia versus sacroespinoso, pero sin malla. Yo creo que te pagó Cacho, Hernán, te pagó para que hicieras propaganda. No. Acá un espectador pregunta si Splendid se considera una malla. Ah, qué pregunta. Sí, es una malla. Es una malla más pequeña que lo habitual, con un peso bajo, pero es una malla. Como estrategia de marketing, está bueno decir que no es una malla para los cirujanos que le tienen miedo a las mallas, digo yo, o a las pacientes que se le puede decir, no le pongo una malla, pero si uno no es hipócrita, dice, sí, es una malla. Está bien, no es una malla central, no es una malla que va a ocupar la pared anterior, pero lo es. Sí, me parece bueno diferenciar los resultados, como digo. Nosotros en un momento dijimos, usamos el 70% de las pacientes con malla, pero después empezamos a fijar, en realidad la mayoría de nuestras cirugías son cirugías mixtas o híbridas. Parte se hace con tejido nativo, parte se hace con malla, y muchas de ellas tienen solo una sling apical, entonces no es lo mismo peras que manzanas. Entonces a la hora de publicar los resultados hay que hacer esas diferenciaciones, me parece, y es un trabajo que hay que hacer para adelante. El doctor Cura dice, bueno, felicita por las exposiciones. Y sí, dice, saluda desde Uruguay. Dice, personalmente reservo la cirugía con mallas para recidivas, primera cirugía con tejido nativo y en aquellas que presentan síntomas. Es una observación que dio. Bueno, gracias, doctor Cura. Tenemos acá algunas más. Voy a tener que ser un poquito más selectivo porque ya estamos en hora. Suhai pregunta, ¿cuándo fijan el sacro espinoso? Cuando fijan el sacro espinoso, ¿lo han hecho alguna vez bajo visión directa o solo con arpones? ¿Querés contestar, Jordan? Bueno, porque usted me enseñó a hacerlo bajo visión directa, así que conteste usted. Gracias, Hernán. Sí, mirá, yo empecé en el 94 a hacer el sacro espinoso y aprendí bajo visión directa del doctor Ostergaard, lo vi, nada más. Así que como, hoy día los chicos jóvenes tienen fellows y todo lo demás, nosotros aprendíamos como podíamos. Y sí, muchas veces, sí, realmente. Al principio lo hacíamos con el de Shams o con el portaagujas, después apareció el Milla Hook, que era hacerlo a ciegas. Pero sí, se puede hacer mirando, está bueno. Y muchas veces lo hacemos, muchas veces colocamos el arpón y a su vez miramos para que vean los residentes y los fellows y que vean dónde se está clavando el arpón. Así que, digamos, no es necesario hacer eso porque es más fácil, o sea, la técnica lo facilita para hacer al tacto, pero tranquilamente se puede hacer, requiere una mayor disección nada más para mostrarlo. Ok. Bueno, lamentablemente vamos a tener que dar por ya finalizado. Yo no tenía otra cosa que hacer, José. ¿Eh? Entretenido. Hubo una gran convocatoria, la verdad que quería, bueno, entonces dar por finalizado el evento, felicitarlos, doctor Ubertazzi y doctor Brown, muchas gracias por estar trayendo toda su casuística, experiencia, por hacer este evento tan entretenido como lo fue. Así que, no sé, María José, si querés también dar una despedida. Sí, quiero agradecer también a los dos doctores, lo pasé súper bien, estuvo súper entretenido, interesante.
Tuvimos, como dice José, muy buena audiencia. Llegamos casi a 170 en un momento y se mantuvieron por mucho tiempo. Así que los felicito, estuvo súper entretenido. En nombre de Promedón, Chile y Argentina, les agradecemos a los dos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Espero que me lleven a Argentina luego. Sí, sí. Hablemos. Fronteras, yo te invito personalmente. Eso. Y vos también. Exactamente. Ya sabes, que no me importa. Muy Bueno, bien. gran placer y saludo a todo Latinoamérica. Hemos recibido mensajes privados de Venezuela, de otros lados, y me preguntan si queda grabado esto. Queda grabado. Con la señal y todo lo demás. Así que Sí. muchísimas gracias a todos, a Promedón, a Hernán, a todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Un gusto. Hasta luego. Chao, chao.